Hola a todos, bienvenidos. Ahora os voy a explicar de la mejor forma que pueda la fase luminosa de la fotosíntesis. Sé que es un proceso complejo, me lo habéis pedido muchísimo, pero vengo para ayudaros a que lo entendáis. Os quiero decir que este es un tema que si lo entendéis os va a parecer maravilloso por lo bien que funciona todo, por la inteligencia que parece que tenga detrás. Vamos con ello. Fase luminosa de la fotosíntesis, modo express. Las plantas quieren hacer glucosa. La glucosa, las plantas no la pueden comer de otros seres vivos como hacemos nosotros. Tienen que fabricarla ellas, con dióxido de carbono. 6 moléculas de dióxido de carbono. Lo que pasa es que al universo no le gusta que una molécula compleja como la glucosa se haga a partir de moléculas más sencillas como el dióxido de carbono. Las leyes del universo, esas que dicen que todo tiende al estado de máximo desorden, prefieren que el carbono esté formando dióxido de carbono a que esté en una molécula como la glucosa. Entonces, ¿qué? ¿No podría existir la vida porque no se podrían hacer las moléculas complejas que nos forman a nosotros? Pues bueno, sí que se puede, pero con una condición. Si quieres hacer ese tipo de procesos, necesitas coger moléculas que al universo no le gusten, como estas, NADPH o ATP, y convertirlas en moléculas que le gusten más. Si tú le haces el favor de coger estas moléculas que le tienen como, esas moléculas las odio, ATP, NADPH, y coges esas moléculas y las conviertes en algo que sí que le guste, como NADP+, o ADP, el universo se va a poner como contento y te va a dejar a cambio hacer glucosa. Esta explicación es solo para que lo entendáis. Quería explicároslo un poco mejor hablando de la energía libre y otros conceptos así, para que todo de verdad tuviese sentido, pero no me da tiempo a hacerlo en vídeo. Os lo dejo escrito en la descripción de este vídeo. Echadle un vistazo. Así que básicamente podemos convertir el dióxido de carbono en glucosa si utilizamos NADPH y ATP. El proceso en el que se fabrica glucosa a partir del dióxido de carbono, desordenando esas moléculas para dejar esto, las formas que al universo le gustan más, o esto, así. Esto es la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Vale? Este proceso de aquí. Lo que pasa es que para poder hacerlo, se me está rompiendo esa, qué pena, antes tienes que conseguir estas moléculas. La fase oscura las gasta y te deja esto de esta manera. Para poder seguir haciendo glucosa, necesitas recuperarlo. El proceso en el que se toman estas como te habían quedado después de la fase oscura, y se convierten en las que necesitabas, en las que tenían más energía para poder luego fabricar glucosa, utilizando agua y la energía del sol en forma de luz. Ese proceso es la fase luminosa. Lo que te queda aquí, todo esto, vuelve el proceso y es un continuo ciclo en la que en verdad la fuente de energía no son estas moléculas, es la luz del sol. Todas las reacciones de la fase luminosa de la fotosíntesis ocurren en la membrana del tilacoide. Mirad, esto es un cloroplasto. Los cloroplastos son unos orgánulos que hay en las células vegetales. Dentro de los cloroplastos hay unos saquitos
aplanados y apilados y unidos entre ellos, esos saquitos, cuando están en una pila de saquitos, forman granas. Y cada uno de esos saquitos es un tilacoide. Uno de esos saquitos. En la membrana del tilacoide es donde van a estar las máquinas moleculares que se van a encargar de recibir la luz, de coger el agua, de producir el ATP y de producir el NADPH. Esta sería la membrana del tilacoide. Membrana tilacoidal. Es una bicapa lipídica. A este lado de la membrana tenemos el interior de los tilacoides, que se llama lumen. Al otro lado de la membrana tenemos lo que hay fuera de los tilacoides, que es el resto del interior del cloroplasto, y se llama estroma. Vale, recordéis nuestros objetivos, ¿verdad? Conseguir ATP y NADPH. ¿Cómo lo conseguimos? El ATP lo vamos a conseguir en una ATP sintasa. ATP sintasa. Básicamente es una turbina. Haces pasar protones H+ a través de ella y ahí consigues suficiente energía al hacerla girar para que un ADP se una a un fosfato para formar ATP. Así que lo primero que necesitamos es que aquí haya protones en el lumen que quieran salir al estroma. ¿Cómo vamos a hacer que quieran salir al estroma? Haciendo que la concentración sea mayor. Como la concentración tiende a igualarse, los protones querrán pasar al lado donde la concentración sea mayor. El NADPH lo vamos a conseguir en una NADP+ reductasa. Lo que hace es coger un NADP+ y reducirlo. Por eso, reductasa. Para poder reducirlo, necesitará 2 electrones, que le dará para que se convierta en NADPH más H+. Así que básicamente queremos que aquí haya electrones con bastante energía y que aquí haya muchos protones. Para atraer muchos protones a este lado, a algunos nos va a tocar engañarles, para que vayan a un lado donde ya no van a querer estar, y donde de hecho en cuanto estén, se van a querer ir pasando a través de la ATP sintasa. Los vamos a engañar utilizando aquí otra molécula, otra proteína, que va a tener electrones. Va a tener 2 electrones, los va a utilizar para atrapar 2 protones y luego, sin darles los 3 electrones a ellos, va a dejar los 2 protones a este lado. En resumen, todo lo que necesitamos es electrones que vayan pasando por las distintas máquinas moleculares hasta quedarse en el NADP+, y que tengan la suficiente energía como para ir moviéndose de una a otra. ¿Cómo lo conseguimos? Eso es lo que vamos a ver ahora.
Todo empieza en un fotosistema. El fotosistema 2. Fotosistema 2. Los fotosistemas tienen pigmentos para captar luz. El principal es la clorofila. La del fotosistema 2 se llama clorofila P680. La clorofila tiene electrones. Cuando a esos electrones les da un fotón de luz que venga del sol con suficiente energía, los arranca de la clorofila. ¿Cómo es esto? Para poder entender bien la fotosíntesis, aparte de lo que pasa en las moléculas, tenemos que entender lo que pasa con la energía de los electrones que van por esas moléculas. Así que aquí vamos a tener más alta, cuanto más alto estemos, la energía de los electrones. Los electrones en la clorofila P680 tienen una cierta cantidad de energía, bastante baja. Cuando la luz, cuando un fotón con suficiente energía les dé, les va a transmitir esa energía y va a hacer que crezca un montón su energía hasta ponerse así. Cuando estén de esa manera, los dos electrones que tenía la clorofila, todo esto va a ser con dos electrones, van a saltar desde la clorofila hasta otra molécula llamada ceofitina. En el paso desde la clorofila hasta la ceofitina, pierden un poco de su energía. A partir de aquí, cada vez que lo pasemos a otra molécula, van a perder un poco de energía. Pero como tienen mucha que han recibido de ese fotón, podemos hacer que se muevan hasta el final de esta cadena. Una cosa aquí, vengo desde el final del vídeo, no le hagáis caso a eso todavía, para deciros que cuando hagáis este esquema, si lo hacéis, está muy bien que indiquéis que lo que hace que estos electrones suban tanto de energía es un fotón. Un problema que hay. No todos los fotones que llegan desde el Sol tienen suficiente energía como para arrancarle los electrones a la clorofila. Cuando algún fotón llega a la planta sin suficiente energía, en vez de que pueda arrancar los electrones de la clorofila, llega algún pigmento de otro color, no verde, otros pigmentos, que son capaces de captarlo, aunque tenga menos energía, y de rebotarlo hasta que llegue a la clorofila. Después de unos cuantos pasos así, de que lleguen varios fotones, se acaba transmitiendo su energía a la clorofila para que esto también ocurra. Otro problema. La clorofila ha perdido sus electrones. Si queremos que esto se pueda hacer más de una sola vez, necesita recuperarlos. ¿De dónde los recupera? De una molécula de agua. Los electrones en la molécula de agua tienen una energía así, digamos. Al llegar al fotosistema, el agua se rompe en un oxígeno, que también podemos escribir como medio oxígeno diatómico, en dos protones, que salen de sus hidrógenos, y en dos electrones, que son los que transmite a la clorofila, para que la clorofila siga teniendo sus dos electrones y esto se pueda repetir una y otra vez mientras haya luz. Continúa la aventura de los electrones. De la ceofitina, perdiendo un poco más de energía, pasan a una quinona A. De lo más difícil de la fotosíntesis no es entender qué es lo que está pasando, que tiene todo el sentido del mundo. Es aprenderse los nombres de todas esas moléculas. Lo bueno es que si estáis en bachillerato, bastantes de ellos no os los tenéis que memorizar. Por ejemplo, esas quinonas no importan mucho. Ahora los electrones pasan de una quinona A a una quinona B, que es lo que he dibujado aquí, que tendría que haberlo hecho más cerca. La quinona B capta
los dos electrones. Al tener los dos electrones, puede utilizarlos para atraer dos protones que estén en el estroma. Al coger los dos electrones, la quinona B pasa a ser una quinona BH2. ¿Os acordáis de otros procesos cuando el FAD captaba dos protones y dos electrones y se convertía en FADH2? Pues ahora la quinona B capta dos electrones y dos protones y se convierte en quinona BH2. Al hacerlo, baja hasta abajo de la membrana y suelta los dos protones, que los conseguiríamos aquí y no aquí donde los había puesto antes. Ahora la quinona BH2 se encuentra con un citocromo. Un citocromo B6F. Al llegar a él, le da los dos electrones que tenía. Los dos electrones habían pasado de la quinona A la quinona B perdiendo un poco de energía, y ahora, perdiendo otro poco de energía, pasan al citocromo B6F. Al dejarle los dos electrones, esos protones se quedan sin lo que les estaba haciendo estar aquí y pasan a este lado. Otro detalle, he hecho un protón y un electrón con imanes para otro vídeo, pero vienen muy bien para explicar cómo pueden pasar los protones desde ese lado de la membrana, en el estroma, al lumen, si no pueden atravesar la membrana por sí mismos. Aquí, la quinona B capta dos electrones, pero ponemos uno solo. Los electrones atraen a los protones, así que ahora esta molécula tiene a los dos. Cuando pasa hasta aquí, lleva todavía los dos. Pero el citocromo B6F tira más de los electrones, así que los electrones pasan al citocromo B6F. Los protones se quedan solos y quedan a este lado. Así es como conseguimos que aquí haya protones. Como luego los protones entre ellos se empujan porque tienen cargas positivas y no quieren estar juntos, va a haber una fuerza que hace que esos protones quieran irse de aquí, pasando por donde puedan. Y como no pueden pasar por otros sitios de aquí porque no les están ofreciendo electrones, ni pueden atravesar la membrana porque es impermeable a los protones, tienen que utilizar la ATP sintasa, dando energía motriz, proton motriz, porque son protones los que están haciendo que la turbina se mueva, para conseguir el ATP. Esta forma de hacer ATP, en la que la energía ha venido de la luz, porque es la energía de esos electrones lo que les ha permitido traer dos protones hacia un lado donde ellos no querían estar, y lo que ahora les hace volver a donde ellos sí que querían estar, pasando a través de la ATP sintasa y produciendo ATP, esa energía ha venido de los fotones. A esta forma de hacer ATP se le llama, ¿dónde lo puedo poner? Tal vez aquí. Fosforilación. Foto, porque la energía viene de la luz. Fosforilación es coger una molécula y ponerle un fosfato. Por ejemplo, un ADP y ponerle un fosfato para hacer ATP. Fotofosforilación. Al romper el agua de esta manera se le llama fotólisis. Fotólisis del agua. No porque sea la luz la que dé directamente al agua y la rompa, sino porque la luz le quita los electrones a la clorofila y la clorofila sin sus electrones tiene muchísimas ganas de tener electrones y se los quita al agua, rompiéndola. Esta es la primera reacción importante de la fase luminosa. Después los electrones pasan hasta la quinona B y de ahí al citocromo B6F, pasando protones a este lado, y es cuando conseguimos hacer la fotofosforilación.
Y nos queda algo más, y es conseguir el NADP+. Para eso los electrones que ahora están aquí tienen que llegar hasta ahí. El citocromo B6F le pasa sus 2 electrones a una plastocianina. Lo que pasa es que con todo este movimiento, los electrones se han ido quedando sin energía. Y para conseguir dárselos a un NADP+, para reducirlo a NADPH, necesitamos que los electrones no estén con este nivel de energía, estén con este nivel de energía. De alguna manera tenemos que volver a darles energía. ¿Cómo creéis que se va a hacer? Con otro fotosistema. El fotosistema 1. Y si os preguntáis por qué este fotosistema se llama fotosistema 2 y este se llama 1, si empezamos por este, es porque el fotosistema 1 se descubrió primero. Estas cosas pasan bastante en biología y fastidian mucho, te complican mucho de aprenderte los nombres. Se empieza por el fotosistema 2 y luego se va al fotosistema 1. En el fotosistema 1 hay otra clorofila, esta llamada clorofila P700, también rodeada de pigmentos antena, que de nuevo puede recibir un fotón y hacer que sus electrones, los electrones que ella tenía, se exciten mucho, mucho, mucho y consigan llegar hasta aquí. Lo mismo que os dije con el fotón aquí, lo hacemos también cuando a estos otros 2 electrones les vuelve a aumentar la energía en el fotosistema 1. ¿Vale? Y así mucho mejor. Al hacerlo, pierde sus electrones. Alguien se los tiene que dar. ¿Quién? La plastocianina. Le pasa los 2 electrones a la clorofila para que la clorofila pueda liberarlos. Así. Ahora se trata de que esos electrones que tienen mucha energía acaben llegando hasta la NADP+ reductasa. Para hacerlo, aparte de algunas moléculas que hay ahí, llamadas A0 y A1, a los que pasan los electrones, también perdiendo energía como habíamos estado haciendo, ya que estamos lo voy a poner, pasarían a la A0, pasarían a la A1, perdiendo un poquito de energía, y al final pasan a una ferredoxina. La ferredoxina capta los 2 electrones y se los pasa a la NADP+ reductasa. Los electrones pierden un poco más de energía, pero llegan a la NADP+ reductasa con suficiente energía como para que ella se los pase a un NADP. Estos estarían el NADP+, con un poco menos de energía, y de allí el NADP+ se convertiría en NADPH más H+. Y habríamos conseguido lo que queríamos. Ahí un NADPH y con esto otro un ATP. A reducir el NADP+ con unos electrones que tienen una alta energía, gracias a la energía que han recibido de la luz, se le llama fotoreducción. Y este sería el último paso de la fase luminosa de la fotosíntesis. Lo que pasa es que esto es solo una forma de realizar la fase luminosa. La llamada fase luminosa
acíclica. Es acíclica porque los electrones llegan hasta aquí y se van en el NADPH. Desaparecen de esta cadena. Lo que pasa es que nosotros necesitábamos 12 NADPHs y 18 ATPs para que en la fase oscura se convirtiesen 6 dióxidos de carbono en una glucosa. Si este proceso nos da un NADPH y un ATP, para cuando tengamos los 12 NADPHs, habremos conseguido 12 ATPs, pero nos faltarán 6 ATPs. ¿Cómo los conseguimos? Pues con un truco muy sencillo. La ferredoxina, en vez de darle sus electrones a la NADP más reductasa, para que haga NADPH que no necesitamos y los pierda, lo que hace es coger sus electrones que tiene aquí con alta energía y dárselos al citocromo B6F. Pasan de la ferredoxina hasta el citocromo B6F y llegan allí con bastante energía. Luego el citocromo B6F se los pasa a la quinona B. Pierden un poco de energía, pero llegan a la quinona B de nuevo. La quinona B los puede captar 2 protones y pasar otros 2 protones. Luego continuarían con la ruta normal, llegarían al fotosistema 1, volverían a llegar a la ferredoxina y se podrían enviar otra vez. Y conseguiríamos otros 2 protones. Y así conseguiríamos ATP. Y esto se podría repetir una y otra vez de forma cíclica. Al hacerlo así, no se consigue NADPH, pero se consigue ATP, y los electrones no se pierden. Lo único que hace falta es que siga habiendo luz. Así que en la fase luminosa acíclica se consigue ATP y se consigue NADPH, pero los electrones se pierden. En la fase luminosa cíclica solo se consigue ATP, pero los electrones no se pierden. Vuelven una y otra vez a la ferredoxina y ya ahí se decide si ahora sí se utilizan para conseguir NADPH y se pierden, o si de nuevo se utilizan para conseguir solo ATP. De esta forma, la célula puede conseguir los 12 NADPHs y 18 ATPs que necesitaba sin ningún problema, y utilizando nada más que lo que ya tenía. Esto es inteligencia celular. Y esto es todo. Espero que os haya ayudado. Lo he hecho con bastantes prisas porque estoy a unos días de irme a Manchester a empezar la universidad. Así que si algo no os ha quedado del todo claro, podéis volver a ver ese fragmento. Y si tenéis alguna duda, preguntadme en los comentarios que os respondo. ¡Hasta pronto!